Pues ya estamos nuevamente aquí de regreso con ustedes con otro nuevo video en el que vamos a hablar acerca de la aerografía, pero esta vez aplicada hacia la tapa de un celular. Al ser esta una pieza de plástico, el procedimiento previo al proceso de aerografía en esta tapa es retirar todo el material o toda la pintura que tenga esta superficie para después poderle aplicar un promotor de adherencia y superponerle después una capa de primer. Ya después de haberlo dejado secar el tiempo pertinente, aplicamos una base de color blanco. Ahora, en este caso, el repintado de este tipo de piezas pequeñas, pues a mí me gusta hacerla con un aerógrafo con una boquilla del punto 5. En este caso lo hice con un aerógrafo Iwata Eclipse, que la verdad es el que utilizo para trabajos un poquito más grandes, y en este caso pues la verdad es que me resultó perfecto para poder aplicar tanto el promotor de adherencia, después el primer y la pintura, manteniendo un grosor en la pintura bastante aceptable para la pieza. A ver, aquí hay un asuntito que yo creo que es importante resaltar en el repintado de artículos pequeños. Si bien es ideal que todo este tipo de artículos se trabajen con una pistola de gravedad para que coloquen cierta cantidad de material, también es una realidad que podemos realizar este tipo de ejercicios con un aerógrafo o con una herramienta que sea de una capacidad menor, que no es necesariamente para el proceso de repintado, en este caso el aerógrafo. Ahora, esto fue por simple comodidad. La verdad es que tenía a la mano mi aerógrafo, la pistola de gravedad no estaba en la misma habitación y preferí hacerlo con el aerógrafo. Realmente no implica o no cambia la calidad de trabajo, únicamente sí lo que tuve que hacer es cargar un poquito más la pintura para que alcanzara un buen espesor, ya que nuestro aerógrafo pulveriza de una manera diferente a una pistola de gravedad. Y con esto no me refiero a que el proceso cambie o el modo de aplicación, sino más bien que al ser una boquilla más pequeña y estar destinada hacia otro objetivo, el método de pulverización y atomizado es diferente. Por ende, lo que tienes que hacer es aplicar un poquito de más capas en el proceso de pintura para que alcance a obtener un cuerpo adecuado de repintado. Ahora, en este caso estamos utilizando laca acrílica para hacer el proceso de aerografía y también el de repintado. Es ideal que entre capa y capa des un tiempo pertinente de secado para que puedas manipular la pieza sin temor a dañarla mientras la estés manipulando para cualquier acción de trabajo. Ahora hago énfasis en este aspecto, utilizo muchísimo la laca acrílica porque es un material que es bastante noble en el proceso de aerografía y repintado. Aquí pasó algo en el inter de pintura entre el trabajo de pintura y el de aerografía. ¿A qué me refiero con esto? Que en esta ocasión pinté la tapa y la olvidé como una semana. La verdad es que tuve otras cosas que hacer y ahí la dejé. En este caso realmente no hay mucha dificultad y no afecta tanto al aspecto de la adherencia en la pintura en el siguiente procedimiento de la aerografía, a eso me refiero, en el caso de que la hubiera empezado a trabajar desde ese punto. Pero yo lo que realicé fue darle una sentadita con una lija del 400 a manera de abrir el poro y volver a aplicar una pequeña capa de pintura blanca para continuar el proceso. Ahora, esto lo hice a conciencia de que todavía debía dejarla secar un momentito. En este caso la dejé secar como una hora. Ya posteriormente la acomodé en mi tabla para poderla trabajar. El modo en el que se sujetó también la tapa del celular tiene su chiste, y aquí lo ideal y la recomendación es que tú busques la manera en la que tú veas que tu pieza, no se va a mover del lugar donde estés por más aire que tú le estés aventando, o que a la hora de que estés trabajando y por ejemplo en este caso que la puse y la sujeté sobre una tabla y se llegue a caer la tabla, no se llegue a separar la pieza del soporte donde tú le estés trabajando. Yo sé que vas a encontrar la manera de poder sujetar cualquier artículo que estés trabajando, pero sí ten en cuenta que este es un paso que también es importante dentro de tu proceso de trabajo. ¿Por qué te lo comento? Porque de repente
repente tenemos dificultades, por ejemplo, en la atomización, o de repente también tenemos alguna complicación con que cómo tenemos acomodada nuestra área de trabajo, que si tenemos un relajo, que si esto nos estorba, que si no tenemos el espacio indicado para poderlo trabajar, y a eso súmale una mala sujeción del artículo que vas a pintar, se va generando un ambiente de estrés en tu espacio laboral que la verdad es que no te deja trabajar. Entonces lo ideal también es que generes ese orden mediante de la seguridad que tú tienes a la hora de bastir cualquier artículo o sujetarlo, no sé. Ahora, hasta este punto en el trabajo de aerografía te habrás dado cuenta que estamos utilizando una combinación de color negro con rojo, tendenciosamente más negro que rojizo, para realizar toda la actividad dentro de nuestro proceso de aerografía. Únicamente estamos haciendo un proceso de degradado. En este caso estoy utilizando una mezcla de pintura, o mejor dicho, una solución bastante líquida para poder generar detalles muy pequeños. Otro aspecto que sé que es de bastante importancia y que yo creo que hasta este punto del video ya te percataste es del uso de la plantilla para llegar a ciertos resultados, pero en particular quiero ser un poco enfático en cuanto a la plantilla que estamos ocupando. Hay una que realizamos en un video anterior de cómo fabricar tus propias plantillas, que es la que utilizamos para generar texturas, pero si te das cuenta de unos videos para acá, últimamente lo único que he utilizado de plantillas es papel recortado a razón de la ilustración que estamos trabajando. Esta parte va a cubrir totalmente el aspecto de que va a ser la plantilla especial o de alguna manera dedicada hacia lograr el efecto correcto dentro de nuestro proceso de aerografía. Es decir, estos pedacitos de hoja que tú ves los recorté de un modo en los que me fueran útiles. ¿Qué es lo que pasa con esas plantillas después de haber terminado este trabajo? Si no se me cayeron o no se me mancharon mucho, porque de repente las aviento al lugar donde tengo mis pinturas y a veces se manchan o se me cae un poco de material ahí y se malogran, pues se van a la basura. Pero si llegan a sobrevivir, no tengo ningún problema y los vuelvo a utilizar para otro trabajo. Pero si en ese otro trabajo la plantilla que tengo no se acopla, lo que tengo que hacer es una que sí se acople a el trabajo que voy a hacer. Ya viste que sí es necesario el apoyo de una plantilla para que puedas recortar tiempos. La verdad es que yo no estoy peleado con el asunto de comprar unas plantillas de marca con texturas o pues algunas figuras definidas que ya traen algunas compañías, ¿no? La verdad es que si no estuvieran tan caras seguramente tendría muchísimos sets de esas plantillas, pero la verdad es que a veces llegas a un punto en el que te das cuenta de que no son tan necesarias, a menos de que fueran de texturas. La verdad es que esas sí o sí hacen falta, pero por una y otra cosa y a veces por la manera de trabajo pues vas aplazando las cosas y pues también flojeas en cuanto a comprar otro artículo, ¿no? Pero esta es la prueba fehaciente de que no necesitas un material caro para realizar un buen trabajo de aerografía. Ahora, por otro lado, también tenemos el uso de la goma borracha, que en este caso es una Staedtler. La verdad es que de todas las gomas que yo he utilizado es la que más me ha gustado. También he utilizado una marca que se llama Factis y también Faber-Castell, que es muy similar a esta gomita de color azul. En este aspecto yo creo que es bastante importante resaltar el método de utilización de esta pequeña herramienta. A pesar de que es muy sencillo y nada más es recargar la goma y empezar a retirar los excedentes o resaltar algunas partes que creas que son considerablemente importantes que debas de tocar con este artículo, también quiero que sepas que es muy importante en qué circunstancias vamos a utilizar la goma. Tomen en cuenta que todos los materiales son diferentes. En este caso, esta pintura tiene un proceso de secado bastante rápido y tiene la facilidad de poderse manejar a diluciones muy altas. Esto quiere decir que nuestro material, al secar bastante rápido y tener una muy buena estabilidad, podemos utilizar esta herramienta. También la puedes utilizar con base color, pero en el caso en el que yo no recomiendo utilizarlo es sobre pinturas de esmalte. Primer punto por el cual yo considero que no es
es una buena opción. El proceso de secado es diferente, además de que es mucho más tardado. Otra es que tiene una elasticidad que la verdad es que no funciona muy bien con esta herramienta. Ahora, las pinturas acrílicas, que son base agua, tienen otra consistencia, pero también el proceso de secado es un poco más lento que en el caso de la laca acrílica. Les pongo un ejemplo. En el caso de la laca acrílica o de la base color, después de unos cuantos minutos puedes utilizar la goma borracha. Es más, me atrevo a decir que después del primer minuto. Y en el caso, por ejemplo, de las pinturas acrílicas base agua, sí o sí tienes que dejar que seque bien la pintura para que puedas hacer la ejecución de la extracción con nuestra goma. Ahí sí deberás esperar un poquito más para que puedas trabajar. De ahí que en este caso para mí sea mucho mejor trabajarlo con una base solvente. Otro aspecto que también yo creo que es importante y también se torna interesante es que esta ya es una superficie rígida y también se puede utilizar la goma. Eso quiere decir que podemos usar esta técnica de sustracción no únicamente en esta pieza o en el papel sintético, sino que también la podemos utilizar en un cofre, en un casco, en un tanque de motocicleta o en cualquier superficie rígida que tenga un proceso de repintado. Ahora, ya después de tener estos puntos a la mano para que sepas en qué circunstancias puedes utilizar la goma, vamos a platicar un poquito sobre cómo es que se utiliza de una manera correcta. Primer aspecto que es bastante importante, tomen en cuenta que están trabajando con un material que es un recubrimiento, y si este recubrimiento no está completamente seco puede llegar a distribuirse y a manchar el trabajo que tú estás tratando de ajustar. Bueno, ya quedamos que después de dejarlo secar podemos utilizar la goma, pero entre cada intervención en la que estés utilizando la goma es ideal que tú generes una limpieza en la misma para que puedas ejecutar un buen proceso de extracción en tu trabajo. ¿Y de qué manera la podemos limpiar? Y la más correcta para mi punto de vista es utilizar una lija en la cual vas a poder generar una abrasión en la goma, y con esta vas a retirar todos los excedentes y suciedad que tenga la goma. Además de que cada intervención también puedes estar sacándole punta de una manera que sea conveniente para las áreas que estás trabajando. Por ejemplo, quieres generar una luz en forma de línea, puedes no únicamente sacarle punta, sino hacer un corte en diagonal a lo ancho de la goma para que puedas generar un corte a manera de navaja y tenga un contacto mayor la goma con el lienzo que estamos trabajando. Esto es algo que tú vas a ir viendo sobre la marcha, porque realmente he visto varios videos donde la utilizan, pero realmente no se alcanza a apreciar cómo es que le sacan punta o cómo es que limpian la goma, y pues eso también es importante, ¿eh? Otra cuestión que también es importante es que no va a quitar la pintura de la misma manera si es una aplicación gruesa o es una aplicación bastante fina. Antes y a manera de ejercicio yo te recomiendo que tengas un espacio pintado igual con la misma técnica en la que estás trabajando y utilices diferentes cantidades de material para que tú empieces a hacer los ajustes pertinentes en el proceso de sustracción. ¿A qué me refiero? Ya que tienes la superficie que está pintada, aplícale por ejemplo una capa de color, déjalo secar el tiempo pertinente según el tipo de pintura que estés utilizando, y entonces empiezas a hacer el ejercicio de sustracción. Posteriormente vuelve a aplicar capa sobre capa y vuelve a realizar el mismo ejercicio para que tú veas más o menos cómo es que se desempeña la goma en la superficie que estás trabajando y en los materiales que estás utilizando. Uno de los mayores errores que tenemos a la hora de estar haciendo cualquier trabajo es que generalmente empezamos a trabajar directamente sobre la superficie que vamos a terminar sin manifestar una prueba previa, y esto, amigos, déjenme decirles que es un gran error, puesto que no te das el tiempo de checar cómo es que funciona esta herramienta, y generalmente ya que incurrimos en un error de ejecución nos estamos preocupando por cómo vamos a resolver ese asunto, y muchas veces pues en algún punto ya no hay vuelta de hoja. Entonces ya sabes, ve realizando tus pruebas con diferentes tipos de densidades de materiales y capas, y pues cualquier cosa en la que puedas tener duda antes de que hagas la ejecución sobre del trabajo que estás realizando.
Otra cosa por la que la verdad es que la goma resulta un muy buen elemento para nosotros poder realizar una ilustración es que suple perfectamente la utilización de la pintura blanca en nuestro proceso de aerografía, porque claro que también en este proceso podemos sustituirla por nuestro color y todos esos acentos que nosotros estamos generando con la goma los podemos hacer con la pintura blanca. Pero ¿qué diferencias hay entre utilizar la pintura blanca y el hacer una sustracción? La principal es la integración y la solidez que nos ofrece el proceso de sustracción, porque cuando utilizamos el color blanco generalmente logramos una proyección de color todavía mucho más alta, que en algunos casos se siente un poco forzado para lo que realmente nosotros queremos generar. Ahora, eso no quiere decir que no se utilice el blanco dentro de este proceso o que no lo podamos sustituir completamente, pero en esta situación mayormente para mí es mucho más fácil realizarlo a veces con la goma, porque también el color blanco tiende a hacer bastantes atascamientos en nuestro aerógrafo, sobre todo en este tipo de trabajos que son muy pequeñitos y que la verdad es que a veces es mucho más preferible irlo trabajando poco a poco y utilizar la goma borracha no a manera de corrección, sino a manera de acentuar lugares que requieran, por ejemplo, de una textura o de una exposición de luz mayor, como lo están viendo ahorita en este trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal, la goma no es un método de corrección, sino que más bien es una herramienta que en dados casos sustituye el uso del color blanco y te da una limpieza mayor en tu trabajo. Ahora, después de haber realizado esta acción y haber terminado nuestro proceso de aerografía en los primeros tonos, ahora vamos a proceder a darle color. Primeramente vamos a utilizar un color rojo translúcido para que permita ver todos los detalles que previamente realizamos con nuestra primer capa de color. Posteriormente aplicamos un tono amarillo paja en los dientes, volvemos a sacar un poco de brillo con la goma y con una mezcla del amarillo y el rojo que utilizamos y un poco del color base, es decir, de los primeros tonos que utilizamos para realizar nuestra ilustración, vamos a generar la profundidad que tiene lugar dentro de la boca, entre el espacio que hay entre la parte interna del pómulo y los dientes. Posteriormente, con ese tono lo que vamos a realizar es un ajuste de contraste en la parte del mentón que está cubierta por la máscara de nuestro personaje, al igual que toda la parte que representa la máscara. Ahora vamos a utilizar un tono café para superponerlo en la parte que representa el saco del personaje y también parte de la máscara. Y también el fondo va a llevar de manera dominante este color. Entonces lo que procedo a hacer es enmascarillar también la parte de nuestro dibujo, separándola del fondo para poder hacer una aplicación limpia de nuestro tono, o irlo haciendo con una plantilla a mano alzada como lo estamos realizando en esta ocasión, e ir realizando la ejecución de color de manera gradual. En este caso, como el color está representado de una manera irregular, no hay tanta dificultad en la aplicación. Posteriormente vamos a realizar la misma acción con un color azul para generar del lado izquierdo una luz ambiente, tanto en la parte del saco como en la máscara. Ya por último agarramos nuestra gomita y empezamos a resaltar todos los lugares de luz. Y ahora sí, concluimos este trabajo. Recuerden que seguimos dando cursos. Para cualquier información les dejo mi número telefónico anclado en el primer comentario y en la descripción de este video. Síganme dejando sus comentarios, compartan este contenido y pues miren, aquí está el resultado de nuestro trabajo de aerografía sin el transparente y a continuación con transparente. En verdad espero que este video les sirva muchísimo para sus trabajos posteriores. Practiquen un chingo y nos vemos en la siguiente ocasión. Recuerden, esto es aerografía para la vida real. Y suscríbanse, no sean gachos.